Ok. ¿Estamos ahí todos listos? Sí, se mira bien, doctor. Ya puede. Listo, Se mira gracias. Me vale. Bueno, solo para recordarnos en el punto donde nos habíamos quedado. Recapitulando un poquito, hablando del proceso diagnóstico, de todo, de cómo empieza desde que el paciente entra y uno hace una primera inspección de su semblante, de su cara, de lo que él nos va comentando en su motivo de consulta, que la queja, que siente, que le duele, indagar bien sobre su dolor, qué tipo de dolor es, el tiempo que lleva, pues, la intensidad y toda la información que pudiésemos obtener, como les decía, que al final de cuentas es una pieza de rompecabezas, ¿no? Y ahí pasamos allá a la inspección, bueno, luego de la historia médica y todo lo demás que también es importante, pasábamos ya al examen clínico, ¿no? Y en el examen clínico les decía que pues hay que observar todo también, desde la región extraoral, región intraoral, y pues ya finalmente nos empezamos a enfocar en los dientes, ¿verdad? Y que en endodoncia, pues básicamente el diagnóstico lo complementamos haciendo algunas pruebas diagnósticas, ¿verdad? Y tenemos dos grupos de pruebas, ya habíamos hablado un poco de estas, que eran las pruebas de sensibilidad pulpar, ya que también las van a encontrar en algunos textos como pruebas de vitalidad, pero que pues como hablábamos la semana pasada, pues probablemente sea más acertado el nombre de sensibilidad, porque lo que ellas detectan es la presencia de fibras nerviosas, ¿verdad? Que haya transmisión de ese estímulo nervioso, ¿no? Entonces, eso es lo que ellas nos dicen, aunque pues por relación sabemos de que si hay presencia de fibras nerviosas, lo normal y lo común es que a la par haya presencia de vasos sanguíneos. Y por lo tanto, pues eso se, eso se transformaría también en algo que está vital, ¿verdad? O sea, si algo, si está respondiendo, si está respondiendo a un estímulo nervioso, pues la analogía o realmente la inferencia que hacemos es que pues también hay vitalidad pulpar, ¿verdad? Entonces les comentaba que dentro de ese grupo de pruebas, probablemente las que más frecuentemente hacemos son las pruebas térmicas, ¿verdad? Que es el frío, ¿verdad? En primer lugar y el calor en segundo lugar, y que también tenemos una prueba eléctrica. Les hacía mención de que lo que buscan estas pruebas es tratar de reproducir la queja del paciente. Entonces, que muchas veces lo que debemos nosotros tratar es eh, eh, de escuchar al paciente realmente y que nos diga realmente en qué momento le duele o cuáles son los estímulos que le causan dolor y todo lo demás, para nosotros tratar de reproducir esa queja, ¿verdad? Si el paciente nos dice que le duele cada vez que se toma algo frío, cada vez que se cepilla los dientes, cada vez que trata de enjuagarse o qué sé yo, pues nos está indicando de que normalmente los estímulos fríos son los que le están generando el problema. Entonces, probablemente la prueba que va a ser más indicada para este paciente probablemente va a ser una prueba de frío, la que nos va a permitir reproducir esa queja, ¿ya? Contrario al paciente que nos diga que lo que no aguanta son las cosas calientes, ¿verdad? Y que pues si no se puede tomar una sopa, un café o algo porque le duele. En esos casos, a lo mejor, como les decía, la prueba de calor va a ser más certera, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Buscar y encajar pues a nuestro paciente en cada una de estas pruebas. A veces es necesario, con una podemos más o menos ya tener un diagnóstico bastante acertado. A veces es necesario hacer otra si tenemos un resultado confuso, ¿verdad? Y en este caso también está la prueba eléctrica, ¿verdad? Que les decía que al final puede ser una prueba que nos termine de inclinar más hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Dependiendo si las anteriores nos dieron resultados contradictorios, por ejemplo, ¿verdad? O sobre todo en casos de trauma dental alveolar. Normalmente la prueba eléctrica es una de las pruebas que más se utilizan en casos de dientes que se han traumatizado para tratar de establecer pues si la sensibilidad nerviosa todavía está presente en el diente, ¿verdad? Porque a veces por el golpe puede haberse una ruptura del paquete vascular nervioso y apical, ¿verdad? Y por lo tanto pues el diente ir perdiendo vitalidad. Pero esta prueba pues nos ayuda más a veces que las pruebas térmicas en este tipo de dientes, ¿verdad? Entonces, como le digo, cada prueba probablemente tiene su indicación y tiene su punto donde nos puede ser más útil, ¿verdad? Eh,
Ya les comentaba también, ¿verdad? Que con relación a la prueba de frío, pues que hoy por hoy la forma más sencilla de hacerlo es con el endo ice, ¿verdad? Que es este gas a presión que viene acá a una temperatura menor a menos 25, 26 grados centígrados, ¿verdad? Por lo cual, em, pues obviamente es un estímulo lo suficientemente frío para generar una respuesta en el paciente, ¿no? ¿Ya? Pues en ausencia de endo ice, pues también les platicaba un poco de que se podía hacer con una barrita de hielo o algo así, ¿verdad? Y la prueba de calor, pues que normalmente y la forma más simple de hacerla es con una barra de gutapercha, ¿verdad? Una barra de gutapercha que se calienta y se coloca pues en la superficie bucal del diente que se va a probar. Esa temperatura de la barra de gutapercha usualmente se estima que está alrededor de los 55-60 grados centígrados, ¿verdad? O sea, realmente por eso es que protegemos el diente con vaselina antes de hacer la prueba para que no se quede pegada a esa gutapercha, sino que realmente solo transmite el calor, se da la respuesta, se puede retirar el estímulo y pues no corramos el riesgo de dañar un diente, ¿verdad? Em, ¿Qué más les decía de esto? Bueno, recordar un poco los resultados, cómo se interpretan estas pruebas, ¿verdad? Que fue lo último que me quedé la semana pasada y que les decía que podíamos tener dos resultados. Uno es el resultado positivo, que es cuando la pieza responde, es decir, sí sintió el paciente el estímulo, o sea, pusieron el estímulo ya sea frío o caliente y el paciente dice, sí, sí siento, ¿verdad? O sea, levanta la mano indicando que siente, ok, eso es una respuesta positiva. Y la contraparte sería la respuesta negativa, es decir, cuando ustedes colocan el estímulo, llevan ya ahí un buen tiempo puesto el estímulo y el paciente no siente nada. Ya ustedes llevaron su endo ice, pusieron y van 10, 15 segundos, el paciente nunca levanta la mano, nunca sintió nada, pues entonces eso se llama una respuesta negativa, ¿sí? La respuesta negativa, lo que quiere decir, obviamente, o lo que nos está indicando es que ya no hay transmisión o ya no hay sensibilidad nerviosa en ese diente, o sea, no hay una transmisión como tal de ese estímulo. Y por lo tanto podríamos asumir entonces que ya no hay vitalidad también, ¿verdad? Entonces obviamente hay que complementarlo y confirmarlo con el resto de pruebas, pero pues ya casi ahí tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Y también les comentaba que la respuesta positiva puede tener también diferentes niveles de respuesta dependiendo del grado de inflamación que pueda tener esa pulpa dental, ¿ya? Porque podemos tener, como les decía, una positiva normal, que es decir, coloco el estímulo, el paciente levanta la mano que lo siente, quito el estímulo y el paciente baja su mano que ya lo dejó de sentir. Eso se llama una respuesta positiva normal, ¿sí? Puede ser también el escenario donde el paciente viene, le colocamos el estímulo, levanta la mano que lo siente, quitamos el estímulo, pero el paciente no baja la mano indicando que ya dejó de sentirlo. Es decir, pasan ahí 7, 8, 10, 15 segundos y el paciente dice, todavía siento, o me quedó pulsando, o me quedó doliendo, y todavía no ha dejado de sentir la molestia, ¿ya? Entonces, eso se llama una respuesta positiva, aumenta, ¿ya? Eso quiere decir que obviamente la respuesta, el diente está vital, pero tiene, o lo que inferimos es que el diente está vital, pero tiene ya un grado de inflamación que mantiene esa respuesta dolorosa por más tiempo de lo normal, ¿ya? Y también está la respuesta positiva disminuida. Y la positiva disminuida es aquella respuesta donde ponemos el estímulo, pero el paciente lo siente, pero muy levemente, muy a lo lejos, o demora mucho en decir que lo siente, ¿verdad? O sea, realmente lo colocan y el paciente no levanta la mano, no levanta la mano, como ahí a los 8 o 10 segundos va a levantar, ya empecé a sentir algo, ¿verdad? Entonces, eso se llama una respuesta positiva disminuida. Esto pues básicamente lo que nos está indicando es que el diente probablemente está entrando en un grado de degeneración pulpar. Es decir, puede ser que tenga ya se esté calcificando la pulpa y que por eso realmente costó que el estímulo atravesara toda esa dentina y el paciente lo sintiera. O puede ser pues que realmente tengamos un cuadro de un diente que ya vaya llegando a una fase de necrosis, ¿verdad? O sea, realmente hay que interpretar, por eso le digo, conjunto con todos los demás datos, para poderle dar ese nombre, pero estos datos pues ya nos dan una información bastante valiosa, ¿verdad? Entonces,
esas son las 4 posibles respuestas que tenemos a las pruebas de sensibilidad térmicas, es decir, positivo normal, positivo aumentado, positivo disminuido o negativo, ¿verdad? Y bueno, y me había quedado entonces con la prueba eléctrica. Con relación a la prueba eléctrica, voy a pasar aquí a la diapositiva de la prueba eléctrica. Un segundito, aquí estoy. Listo. La prueba eléctrica pues la hacemos con un aparatito que se llama el pulpo vitalómetro o vitalómetro nada más, ¿verdad? Realmente, si ustedes le oyen el nombre entero, pulpo vitalómetro, dicen, "Oh, bueno, pues al final, ¿qué quiere decir, verdad? Una medida de la vitalidad de la pulpa, ¿ya? Y a través de una corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces es un electrodo que se coloca también sobre la superficie bucal del diente y se activa para que empiece a enviar una corriente eléctrica hacia el diente, ¿sí? Cuando si el diente tiene inervación, o sea, tiene fibras nerviosas, esas fibras van a activarse con esa corriente eléctrica y van a transmitir una respuesta dolorosa, ¿verdad? Entonces, ese es, pues, básicamente el principio del pulpo vitalómetro. Algo importante con el pulpo vitalómetro, pues a diferencia de esta foto donde se mira que se está colocando en seco, en esta pues vemos que hay un conductor de electricidad, que es lo correcto. O sea, realmente lo correcto es que nosotros le pongamos antes al diente un vehículo que nos permita que se conduzca la electricidad más fácilmente, ¿ya? Y en este caso, este conductor, pues que nosotros tenemos muy a la mano en cualquier clínica, es la pasta dental, ¿ya? La pasta o la crema dental, pues normalmente es un muy buen conductor de la electricidad, por lo cual, pues podemos poner un poco sobre la superficie bucal del diente y sobre esa crema dental nosotros aplicar el electrodo, ¿ya? El otro conductor que podemos tener bien a la mano en la clínica dental es el flúor, ¿ya? El flúor en gel, ¿ya? Cualquiera de esos dos nos puede servir mucho para que esa corriente eléctrica pues pueda atravesar ese esmalte y esa dentina y llegar a la pulpa dental, que es lo que nos indica, ¿verdad? Ahora, bueno, antes de hablar de los resultados estos, quiero mostrarles más o menos cómo se hace. Estamos colocando el flúor en este caso, ¿verdad? En ese diente y se coloca el electrodo y se enciende el aparato y se empieza gradualmente a subir la intensidad, ¿ya? Ustedes van viendo cómo se va subiendo la intensidad y cuando el paciente dice, ahí, cuando el paciente les dice, por ejemplo, ya, ahí ya sentí la molestia, eso ustedes paran y ya quitan el electrodo de- ahí dice, ya sentí, va, entonces ahí lo paran, ¿verdad? Y ustedes anotan, ¿verdad? Anotan más o menos en qué intensidad el paciente lo sintió. Hay diferentes tipos de vitalómetros. Este, por ejemplo, que ustedes están viendo acá, tiene una graduación de 0 a 10, ¿ya? Entonces ustedes pueden marcar, él respondió en 1, ok, listo. Ya pueden haber unos que tengan de 0 a 100, o de 0 a 90, o 0 a 80, o sea, depende de la marca que compren, pues tienen una graduación. Realmente el número como tal, o sea, no es que el número que sea, ha sido 1, haya sido en 2, me indiquen algo. Siempre, como les decía yo en la clase pasada y con relación a las pruebas de sensibilidad térmicas, la información debe ser extraída en torno a la comparación con el diente, pues, testigo, un diente sano, un diente que nosotros sabemos que está bien, ¿verdad? Y verlo, o sea, entonces nosotros siempre, como digo, tanto las pruebas térmicas como esta, inicialmente, la primera que hacemos siempre la hacemos en un diente sano, que sea lo más parecido al diente que yo estoy evaluando. En este caso, por ejemplo, ¿verdad? Si son dos centrales, probablemente si uno es el sospechoso, pues si uno de los dos yo siempre es el que quiero evaluar, el de al lado pues sería el que yo usaría como un diente de control o un diente testigo, siempre y cuando esté sano, no tenga ya una endodoncia previa o restauraciones hechas o algo así, sino simplemente un diente lo más sano posible, que se parezca lo más posible también al diente que voy a evaluar, ¿verdad? Entonces hacemos primero la prueba en el diente testigo y ese me dice, bueno, respondiste en el 2 o en el 22, ¿no? Depende de la escala del pitalómetro que estén usando, ¿ya? Ok, esa es la respuesta del diente normal. Ahora me voy al diente sospechoso, ¿ya? Y entonces el diente sospechoso viene, ya voy por 50, ya voy por 60, ya voy por 70 y no responde.
Ah, bueno, entonces ahí no estás teniendo una respuesta, ¿verdad? O a lo mejor sí respondió, pero respondió ya en el 65 o qué sé yo, pues por ponerles algo, ¿verdad? Entonces sí tiene una diferencia, digamos, en la intensidad y en el tipo de la respuesta que tuvo el paciente de un diente sano al diente que yo sospecho. Entonces, ahí puedo yo decir, bueno, hay una diferencia, no estamos pues del todo claros. Pero básicamente, eso es como una interpretación adicional. Pero básicamente lo que ustedes necesitan o la respuesta más fiel que ustedes van a obtener de este aparato es responde o no responde. ¿Ya? El número, como les digo, no es tan crítico en estos casos, ¿verdad? Nos puede ayudar a diferenciar un poquito entre un diente más sensible que otro, pero lo único que nosotros realmente anotamos de esto es responde o no responde, ¿verdad? Entonces, si responde, pues todavía tiene algo de sensibilidad, algo de transmisión eléctrica; si no responde, pues ya no tiene nada, ¿verdad? Entonces, por eso podemos tener resultados positivos, quiere decir que responde, o resultados negativos, que quiere decir que no responde. Ahora, también tenemos que saber interpretar, por ejemplo, cuándo puede haber un resultado falso positivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, puede ser que el diente no tenga ya realmente sensibilidad o vitalidad en su interior, pero que nos esté respondiendo como que sí la tuviera, o como que una respuesta positiva, ¿verdad? Y esos falsos positivos se dan sobre todo cuando hacemos contacto con el electrodo con una restauración metálica o en encía, ¿ya? Si ese diente tiene una amalgama y usted le pone el electrodo sobre la amalgama, pues obviamente ahí esa amalgama probablemente va a contactar encía o algún otro tejido, y eso va a generar que el paciente diga, sí sentí el dolor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es un falso positivo, porque realmente no deben ustedes colocarlo sobre ninguna resolución metálica. O si lo están colocando directamente sobre la encía, también el paciente va a decir, me duele, pues, pero lo que le está doliendo es la encía, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, sí tienen que tener la precaución de no contactar metal, no contactar encía. La otra cosa que dice acá es la ansiedad. La verdad incomoda un poquito esta prueba, ¿ya? Probablemente incomode más que el frío y el calor. Em, entonces el paciente, cuando ustedes se la hacen a veces en el diente sano y le duele y él dice, ay, me dolió, ¿ya? Y ustedes después van a pasar al diente testigo, muy probablemente desde que el paciente vea que ya le están acercando el electrodo, el paciente va a decir, ya, ya levanta la mano diciendo, ya sentí, ¿verdad? Y ni siquiera le hemos encendido la corriente, ¿verdad? Pero eso es una respuesta puramente ansiosa, así como que dice, ay, no, yo no quiero sentir eso otra vez, ¿verdad? Entonces, sí hay que ser como tratar de explicarle bien al paciente y calmarlo y pues explicarle las razones por qué estamos haciendo esto y por qué necesitamos sacar esa información, ¿verdad? Entonces, em, el paciente muy ansioso sí puede darnos, como le digo, una respuesta positiva, que el paciente diga, ya sentí, aunque no esté sintiendo nada, pero por temor a llegar a sentirlo, ¿verdad? Entonces, hay que, como le digo, tratar de, de terapiar un poco antes al paciente para que sepa pues la importancia de que su respuesta sea correcta y honesta, ¿verdad? Y otro error bien común que también nos puede dar una respuesta falsa positiva es que no esté bien seco el diente. Es decir, si nosotros no colocamos un rollo de algodón para aislar, y tenemos mucha saliva en la boca, y obviamente ustedes saben que los líquidos conducen la electricidad, ¿no? Entonces, si ustedes ponen el electrodo sobre un diente muy húmedo o lleno de saliva, pues esa humedad se va a transmitir a la encía y la encía va a responder, ¿ya? Y eso pues indicarnos que hubiera vitalidad cuando probablemente es un diente que no la tenga, ¿verdad? Entonces, todos esos son factores que ustedes mismos pueden controlar, ¿verdad? O sea, realmente verificar que nunca estén contactando con metal, verificar que nunca estén contactando encía, calmar a su paciente para que sea una respuesta lo más honesta posible, verificar que esté seco el diente, que solamente tenga la pasta dental o el flúor sobre la superficie bucal y que no esté diseminada en toda la boca. O sea, son cuestiones que ustedes pueden tener control de ellas, ¿verdad? Y la última, pues básicamente es un cuadro bastante peculiar, ¿verdad? Donde probablemente la necrosis es muy reciente, ¿ya? Y es una necrosis también donde tenemos, eh, le llaman una necrosis por licuefacción, por lo que ha pasado es básicamente que el contenido de la pulpa dental
pues básicamente es muy líquido, ¿ya? O sea, ya no hay tanta vitalidad, realmente ya no es que sea una vitalidad por vasos sanguíneos, sino que sea una vitalidad por exudados y que hay mucho líquido alrededor y que obviamente ese líquido pueda todavía transmitir electricidad a fibras nerviosas que están más hacia apical o hacia los tejidos periodontales, ¿verdad? Y eso se llama entonces una necrosis por licuefacción y puede decirnos, o puede darnos una respuesta positiva al vitalómetro. Tiene que ser, como les digo, realmente en etapas muy tempranas de esa necrosis, porque normalmente ya con el paso del tiempo, las fibras que hayan podido quedar todavía remanentes, pues se van perdiendo y ya no transmiten nada, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no es tan frecuente que pase, pero pues está escrito en los textos y hay que tenerlo pues, presente que puede ser una causa de un falso positivo. Y también tenemos falsos negativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir un falso negativo? Un diente que no responde o que pareciera que no tuviera sensibilidad, pero que al final sí la tiene. O sea, realmente, ¿por qué nos puede dar esa respuesta engañosa? La causa más común es un trauma reciente, ¿ya? Es un diente que se lo golpeó el paciente hace un par de horas, el día anterior, o qué sé yo, y ustedes vienen y en ese momento, pues le hacen una prueba de eléctrica, a lo mejor no le responde, ¿ya? Pero, como van a ver más adelante en el tema de trauma alveolar, el trauma realmente hay que darle un seguimiento y un control, ¿verdad? Y evaluarlo a los días, a la semana, a las 2 semanas, y, ir midiendo cómo va respondiendo esa pulpa dental. Con el tiempo, si la pulpa se va recuperando, pues esa vitalidad empieza a volver a dar una respuesta positiva, ¿ya? Ahora, si el trauma fue lo suficientemente agresivo, pues con el tiempo igual ustedes van a seguir manteniendo respuestas negativas, ¿verdad? Entonces ahí, como les digo, básicamente, por eso les decía yo que el trauma es uno de los cuadros donde más utilidad tiene este aparato, ¿verdad? Porque a veces el frío y el calor no son lo suficientemente eh, certeros o a veces nos dan resultados contradictorios, ¿verdad? Entonces, este vitalómetro yo creo que acá es donde tiene su mayor aplicación, ¿verdad? La otra razón puede ser que sea un diente con mucha calcificación, es decir, por ejemplo, una pulpa que se ha retraído tanto que ya no hay cámara pulpar, ¿ya? ¿Por razón se pudo haber retraído? ¿Qué sé yo? Que le hicieron ortodoncia, porque le han hecho restauraciones muy profundas, por un trauma, ¿ya? Entonces ya prácticamente la cámara pulpar se ha prácticamente retraído y se ha calcificado todo ese espacio, ¿verdad? Con dentina. Entonces, en esos casos, a lo mejor el electrodo no logra transmitir esa corriente eléctrica hasta donde está todavía el remanente de pulpa dental. Y por lo tanto, la pieza no va a responder, aunque no necesariamente eso quiere decir que esté necrótica o no haya, o no haya sensibilidad. ¿Verdad? Lo que pasa es que no está o no alcanza la electricidad a llegar a estimular a esas fibras que están ahí. Pero ¿cómo van a saber si ese es el escenario? Pues obviamente lo tienen que confirmar con el resto de su examen, ¿verdad? Y ustedes obviamente van a ver que clínicamente el diente tiene una coloración amarillenta, ¿verdad? Porque normalmente los dientes que se van calcificando se ponen de color más amarillo, anaranjado, ¿ya? Eh, o en la radiografía igual ustedes van a ver es que la pulpa está bien retraída, ¿no? O sea, no está ahí, no está en su posición normal, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información les van confirmando porque pues tuvieron esos resultados, ¿verdad? Otra causa donde a veces nos puede dar una respuesta negativa son los lápices abiertos, ¿verdad? Realmente el lápiz abierto a veces un poco difícil de entender un poco el comportamiento de las fibras nerviosas de la pulpa dental y a veces nos pueden responder, a veces no nos pueden responder, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que estamos ante una pulpa que está en su proceso de formación, ¿verdad? Entonces, en esos casos, pues podemos tener resultados, pues también no tan fieles, ¿verdad? Y también puede ser que tengamos una necrosis parcial, ¿ya? Eso, obviamente al final acá, yo no sé qué tanto poder decir esto es un falso negativo, porque si tenemos un diente, que eso suele pasar en dientes que tienen más de una raíz, ¿ya? Y donde a lo mejor hay vitalidad en una de las raíces, pero en otras de las raíces ya se perdió esa vitalidad, ¿ya?
y entonces tenemos una raíz necrótica y, por decirlo así, una raíz vital, ¿verdad? La vital no quiere decir que va a estar sana, realmente, seguramente ya tiene una vitalidad, pero con algún grado de inflamación. Entonces, en esos casos puede ser que ustedes hagan su prueba eléctrica y no respondan, o sea, realmente no tuvieron una respuesta como que la sensibilidad, pero cuando abren el diente y hacen su acceso y llegan a cámara pulpar, ustedes se encuentran sangrado, dice, pero si estaba vital, dice uno, ah, sí tenía vitalidad, pero en realidad lo que tenía pues era un fenómeno de una necrosis parcial, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, no, la vitalidad que tenía tampoco era pues una vitalidad saludable como para pensar en que el diente hubiera podido sobrevivir sin necesidad de hacer el tratamiento endodóntico, por ejemplo. Entonces, pues al final, como digo, son como elementos que están descritos y que por eso se los ponemos, pero que creo que poco a poco ustedes van a ir entendiendo por qué pasan las situaciones y por qué tienen ciertas respuestas, ¿verdad? Y una de las causas más común, realmente, por la cual podemos tener falsos negativos es porque no ponemos bien no tenemos un buen contacto del electrodo con el diente o no le hemos puesto ese conductor, ya sea la crema dental o el flúor, ¿verdad? Lo hacemos en seco, no responde, dice, pero realmente no aplicamos un conductor. O no apoyamos bien el electrodo sobre la superficie del diente. Entonces, todo eso nos puede dar resultados que no son tan adecuados. Y el último caso, y este aplica también para las pruebas de sensibilidad térmica, es la premedicación, ¿ya? Cuando hay pacientes que se han tomado la farmacia entera antes de llegar a la cita dental, ustedes les hacen las pruebas de vitalidad y dicen, no, no siento nada, o no responden, no sé qué, ¿verdad? O uno pensar, bueno, tal vez sí respondió, pero respondió normal, ¿verdad? Porque no fue una respuesta aumentada ni nada, ¿verdad? Entonces, la premedicación usualmente sí nos puede alterar un poco las respuestas a esas pruebas de sensibilidad, ¿ya? Entonces, siempre es por eso también dentro del examen que ustedes hacen y el interrogatorio que ustedes hacen, es preguntarles si ha tomado medicamentos, pues, recientemente, ¿verdad? ¿Y qué medicamentos? Entonces ustedes saben, si le dicen que ha tomado, pues un analgésico a lo mejor no haga mayor cosa, pero si ha tomado dos, tres en las últimas 4 o 6 horas, pues básicamente ahí sí podemos tener una respuesta alterada, ¿verdad? Entonces, son como les digo, cuestiones que tienen que prestarles atención, ¿sí? Bueno, entonces, esos eran un grupo de pruebas y voy a regresar otra vez un poquito a la diapositiva donde tenía esto. Acá. Y el segundo grupo de pruebas que le llamamos nosotros pruebas periodontales. Estas no son pruebas de sensibilidad o no son pruebas de vitalidad, ¿verdad? Básicamente estas son pruebas que nos indican qué tanto se ha dañado el periodonto, ¿ya? O los tejidos periapicales o el tejido periodontal que circunda a ese diente como consecuencia de una posible patología pulpar, ¿ya? Entonces, básicamente estas pruebas no nos dicen si el diente está vital o no. Estas pruebas lo que nos dicen es cómo están los tejidos periodontales, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hacer palpación, podemos hacer percusión, que son como las que más escuchan, más conocemos, pero también está la movilidad y también está el sondaje periodontal, que son pruebas que nos van a aportar información, ¿ya? Ninguna prueba es concluyente por sí sola, dice acá. O sea, que, que yo tenga, por ejemplo, una percusión positiva, pues no, con eso yo ya puedo tener pues el diagnóstico completo, ¿no? O sea, tengo que sumar esto a una prueba de sensibilidad, tengo que sumarlo a la inspección clínica, tengo que sumarlo a la inspección radiográfica, tengo que sumarlo a los síntomas que el paciente me dice, y ya en conjunto, esos resultados, pues ya tengo que hacerlos encajar y ya interpretarlos sobre qué diagnóstico voy a estar abordando, ¿verdad? Pero, como les digo, no puedo yo diagnosticar solamente con una prueba, ¿verdad? O sea, realmente son piezas importantes, son muy valiosas, pero pues sí tenemos que hacer todas en conjunto, ¿verdad? Y empezamos por la palpación. ¿Qué es la palpación? Básicamente la palpación pues obviamente nos define cambios de volumen, de dureza o de fluctuación en los tejidos, ¿verdad? O sea, ustedes cuando están pues palpando, normalmente palpan también el lado sano o el lado contralateral y comparan, pues, o sea, siempre todo esto es en comparación, ¿no? Y ustedes dicen, ay, así, aquí sí se ve dematizado, se siente un bulto,
del otro lado no, ¿verdad? ¿Ya? O se siente que aquí está fluctuante el tejido, del otro lado no, ¿ya? Entonces, siempre es todo esto es en comparación, ¿verdad? Nos ayuda a determinar la extensión de la enfermedad, o sea, realmente que tanto se está diseminando un fenómeno inflamatorio, por ejemplo, ¿ya? Eh, Normalmente vamos a tener palpaciones positivas, es decir, que el paciente las refiere dolorosas, cuando tenemos un grado de periodontitis o alguna formación de contorno, es decir, hay un edema, pues, ¿no? O sea, si ustedes tienen un tejido edematizado y lo palpan, va a doler, ¿ya? Entonces, la palpación, ¿cómo se mide? También se mide como una palpación positiva, es decir, que duele, o una palpación negativa, que no duele, ¿ya? Lo negativo sería lo normal, ¿ya? O sea, realmente si ustedes ahorita, si no están con ningún proceso patológico, pulpar y periapical, ustedes se palpan, pues, su mandíbula, su maxilar superior, toda su mucosa en sí, ¿ya? Pues no les duele, pues, ¿verdad? Eso es una palpación normal, no negativa, ¿verdad? Y si duele, pues entonces es una palpación positiva, ¿verdad? ¿Cómo se hace la palpación? Pues obviamente con las manos o con los dedos, ¿verdad? Dependiendo de la región que vamos a palpar. Y acá vamos a ver, por ejemplo, ustedes están viendo cómo en la foto, cómo se está palpando de los dos lados. O sea, se palpa de un lado y se palpa del otro lado con los dedos, ¿ya? Y realmente ahí podemos determinar si hay alguna diferencia, como le digo, en la dureza, en la fluctuación, en el volumen y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en endodoncia, pues básicamente nuestra palpación va también enfocada un poco a palpar la región apical del diente. O sea, realmente, pues palpamos toda la mucosa en sí, pero pues básicamente tenemos que ponerle énfasis en la región donde está el ápice, ¿verdad? Porque usualmente ahí es donde desemboca esa patología pulpar. O sea, la patología pulpar va extendiéndose desde la corona y va progresando hacia el ápice, y una vez sale del ápice, ya inflaman los tejidos periapicales. Y ahí es donde pues una palpación puede ser positiva cuando yo empiezo a palpar hacia el tejido, hacia la zona apical, ¿verdad? Entonces ustedes están viendo acá cómo se va haciendo en el video, van viendo cómo el dedo va corriendo, va palpando, digamos, la región de todos sus ápices. Si tienen un dedo muy grande, pues, o como, por ejemplo, si yo palpo aquí en los incisivos inferiores con mi dedo, probablemente palpo tres al mismo tiempo, y realmente podría ser más útil hacer una palpación, por ejemplo, con un hisopo, ¿verdad? Entonces ahí soy más puntual y enfoco más mi presión sobre la zona que yo quiero palpar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, siempre tratando de dirigirnos, como le digo, ahí, hacia el ápice, hacia el fondo del surco, ¿no? No nos olvidemos también de la zona palatina, ¿sí? Acuérdense que tenemos raíces también que tienen, pero dientes que tienen raíces palatinas, y por lo tanto, pues también hay que palparlas, ¿verdad? Son los molares superiores y toda esa zona, pues porque a veces también tenemos edemas que brotan hacia el paladar, ¿verdad? O hacia el lingual. Entonces, tenemos que también que palparlos, ¿verdad? También, pues, dentro de la palpación se incluye la palpación del ganglio linfático, ¿verdad? Porque a veces también eso nos da un indicio, cuando tenemos ganglios palpables de un lado y del otro lado no, pues de que sí hay un fenómeno inflamatorio o infeccioso del lado donde se sienten los ganglios palpables, ¿verdad? Entonces, es útil también tener esa información, ¿verdad? Porque entonces dice uno, sí, entonces sí, aquí hay algo, ¿verdad? Y tenemos que buscar qué puede hacer, ¿verdad? La otra prueba es la movilidad. La movilidad, pues básicamente va a estar presente, o vamos a encontrar que los dientes pueden empezar a generar algún grado de movilidad cuando estamos ante un diente con un absceso, ¿ya? Un diente con un absceso es un diente donde pues el paciente llega edematizado, llega con una deformación de contorno y un edema notorio en esa región de la boca. Y pues obviamente ese edema y ese exudado que se está produciendo ahí genera también que el diente tenga movilidad, ¿verdad? Porque obviamente estamos ante un tejido fluctuante y demás, entonces el diente podría tener movilidad. También nos indica el grado de enfermedad periodontal que pueda tener, ¿verdad? Es un diente que no tiene absceso, pero tiene movilidad, tiene un grado de enfermedad periodontal, ¿verdad? O también nos ayuda a determinar fracturas, ¿verdad? De un diente pues, que tuvo un trauma reciente, y ustedes vienen y le hacen una prueba de movilidad y ven que se mueve, pues obviamente se fracturó. Hay que ver qué parte se fracturó, ¿verdad? Se fracturó a nivel
de la raíz, o a nivel solo de la corona, o dónde está el problema, ¿verdad? Pero pues para eso nos sirve la movilidad, ¿ya? ¿Cómo la hacemos o qué es lo que nos determina? Como dice acá, es el desplazamiento del diente en el alveolo. Esa es la definición de movilidad, ¿verdad? O sea, qué tanto se desplaza el diente en su alveolo. Y nos refleja también qué tanto está dañado el ligamento periodontal. O sea, entre más inflamado esté el ligamento periodontal, pues más chance de que el diente tenga algún grado de movilidad, ¿verdad? Se hace con el mango de dos instrumentos en sentido vertical y horizontal. Acuérdense que podemos hacerla de lado a lado, que sería el sentido horizontal, que normalmente pues es la que primero inicia, pero cuando ya tenemos una movilidad en sentido vertical, es decir, cuando nosotros presionamos el diente en dirección ocluso apical y el diente se hunde, cuando tenemos una movilidad vertical, usualmente son casos donde ya el pronóstico es más reservado, porque tenemos una pérdida casi completa de hueso, ¿verdad? Entonces, pues todas estas, como digo, son piezas de información, pedazos de información que hay que ir sacando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Pues acá está un ejemplo cómo se podría hacer con dos dedos, pero siempre pues van a encontrar ustedes la advertencia de que el hacerla con dos dedos pues no es la mejor opción, ¿ya? Porque a veces no notamos o no percibimos porque el diente se hunde entre la yema del dedo, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente si se está moviendo o es solo la percepción de que el diente se está hundiendo en la yema, ¿verdad? La única razón para hacer una prueba de movilidad con los dedos es probablemente en dientes que estén recién traumatizados, ¿verdad? Que no quiero yo estimularlos demasiado o no hacerles más daño o algo, entonces realmente podría probar así con los dedos, pero de lo contrario, usualmente siempre lo hacemos. Este es el caso, por ejemplo, de un diente recién traumatizado, ¿verdad? Y donde, pues, obviamente, ahí se nota y se ve que el diente se mueve, pues, o sea, realmente no es tan necesario, pues, usar un instrumento rígido o algo, porque se ve a simple vista que el diente tiene movilidad, ¿verdad? De lo contrario, pues, el usar instrumentos rígidos nos da una percepción más clara de cómo está la movilidad. Puede ser dos instrumentos rígidos, como están aquí, el mango de un espejo y una pinza, o puede ser realmente un instrumento rígido contra un dedo, ¿ya? Entonces hacemos la presión con el dedo y realmente, perdón, con el instrumento y vemos realmente que tanto se percibe esa movilidad en nuestro dedo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven acá en el videito cómo se va presionando, ¿verdad? De un lado hacia otro y se percibe, ¿verdad? ¿Ya? Y ahí pues ustedes pueden anotar. ¿Qué respuesta les va a dar la movilidad? ¿Ya? Normalmente eso se puede manejar como en periodoncia en grado 1, 2 y 3, ¿verdad? Eh, eh, la movilidad fisiológica, ustedes saben, pues que es lo normal, ¿verdad? Que el diente tenga ligera, pero casi imperceptible movilidad. Y ya grado 1 depende de cuántos milímetros, grado 2, grado 3, ya que tiene componente vertical y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, así lo catalogamos igual, ¿verdad? Y la percusión, pues esa probablemente es también de las pruebas más frecuentes que se realizan en endodoncia. O sea, realmente, así como les hablaba que la de sensibilidad, probablemente la de frío será más utilizada, de esas pruebas periodontales, probablemente la percusión sea la que más utiliza también las personas, ¿no? La percusión que nos determina también qué tan inflamado está el ligamento periodontal. ¿Ya? ¿En qué caso se puede inflamar el ligamento periodontal? Normalmente en todas las periodontitis, ya incluyendo las apicales, ya no estoy hablando de periodontitis solamente de periodoncia como enfermedad periodontal, sino en todos los fenómenos donde ya un proceso inflamatorio ya está llegando a los tejidos periapicales, pues eso se llama periodontitis apical, ¿ya? Entonces, cada vez que hay una percusión positiva, usualmente, o lo más común es que estemos ante un cuadro de una periodontitis apical, ¿no? También puede darnos señales o confundirnos, por ejemplo, en casos donde hay una sinusitis, sobre todo en piezas como puede ser el primer molar superior o el segundo premolar superior, que están sus raíces muy cerca del seno. Si ese paciente tiene una sinusitis y usted le percute en esos dientes, probablemente esa percusión va a estimular la membrana del seno, ¿ya? Si están muy en contacto, muy cercanos, ¿ya? Y eso da una percusión que nosotros vamos a llamar una percusión positiva, porque la percusión también se mide igual, positiva o negativa. Positiva si duele, negativa si no duele. ¿Qué es lo normal? Que no duela. Ya lo normal es una percusión negativa.
¿sí? Eso es un diente normal, un diente sano, ¿verdad? Pero cuando ustedes percuten y duele, entonces esa percusión positiva nos indica que hay una inflamación en el ligamento periodontal. Pero decía que el caso de la sinusitis es particular, porque a veces hay dientes que pueden dar una percusión positiva, pero como le digo, en casos de sinusitis, siempre y cuando su raíz esté muy cerca al seno o a veces está incluida casi que en el contorno de ese seno maxilar, ¿verdad? Entonces percuten y el paciente va a decir, sí me dolió, pero realmente, si ustedes ven que el paciente lo que tiene son signos de gripe, de dolor maxilar y todo, todo lo que sea, pues, compatible con una sinusitis, pues, pues pueden realmente no tomar en cuenta esta percusión positiva como un problema periapical, sino que realmente, pues, o un problema pulpar, ¿verdad? Sino que realmente confirmarlo con su resto de proceso de diagnóstico, es, le den una prueba de sensibilidad, responde normal, le harían una inspección física, no ven un edema, o sea, todo lo demás, entonces, pero sí le notan al paciente, "Ah, es que sí estoy agripado, o sí tengo algún problema de resfriado, qué sé yo". Entonces, bueno, entonces puede ser que te duela por la sinusitis, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, derivar al paciente a quien corresponda y ya que se haya pasado el cuadro de esta sinusitis, pues podemos repetir la prueba y pues si era por eso, pues usualmente ya va a estar una respuesta negativa o normal, ¿verdad? Pero en el caso de que sí tengamos un problema periapical, el más común es la peritonitis apical, o también puede darse en casos donde tengamos un trauma que ha llevado a alguna fractura, ¿no? O sea, obviamente si un diente está traumatizado y se quebró, pues si usted le percute, obvio que va a doler, ¿verdad? O con cualquier otro tipo de trauma. Pero también alguno que es bien importante y que a veces no le prestamos la atención suficiente es el trauma oclusal, ¿ya? A veces hay casos donde al paciente se le ha hecho alguna restauración, o se le coloca, por ejemplo, se le pusieron una incrustación o le pusieron un relleno, qué sé yo, ¿ya? Y le quedó quizá levemente alto, ligeramente alto, ¿verdad? Y entonces el paciente, cada vez que muerde, estimula ese ligamento y pues se va inflamando, ¿no? Y cuando llega con ustedes, dice, me duele ese diente, no aguanto, doctor, no aguanto comer con ese diente, que no sé qué. Y ustedes vienen y le hacen una percusión, pum, percusión positiva, sí, de planta es una peritonitis y seguramente tu pulpa está enferma, que no sé qué, pero realmente hay que complementarlo, por eso les digo, o sea, hacen sus pruebas de sensibilidad, sus inspecciones, y realmente lo que ven, que la pulpa responde normal, ¿ya? Y que realmente lo que hay a la hora de chequear oclusión es una restauración alta, pues a lo mejor esa peritonitis sea causada por esa restauración alta y no por una pulpa enferma, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, como les digo, no concluir solamente con una prueba, porque si yo me voy con la prueba eso, percusión positiva es peritonitis apical, endodoncia, ¿verdad? Entonces ahí voy a sacrificar una pulpa que a lo mejor no debía, ¿no? Entonces sí tengo que complementar siempre con todas las demás pruebas y el demás resto de examen, ¿verdad? Para saberlo, ¿verdad? Entonces el trauma oclusal, presten atención, ¿verdad? Porque realmente es una entidad que a veces es muy mal comprendida, ¿verdad? A veces hay pacientes que tienen oclusiones que no están en armonía, dientes que a veces hay pacientes que cuando cierran topan solo con una o dos piezas dentales. Esas piezas usualmente están en sobrecarga porque reciben toda la carga de una masticación que no se distribuye a lo largo de toda la boca, ¿verdad? Entonces, mm, hay que analizarlo bien, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes que les han hecho restauraciones recientemente, que a lo mejor quedó alguna un poquito más alta de la normal, ¿verdad? Entonces, también, pues, obviamente puede darnos un resultado en caso de pulpitis, ¿verdad? O sea, realmente cuando tenemos una pulpitis muy aguda, muy severa, pues sí puede doler a la hora de percutirla también. Entonces, información como digo, todos pedazos de información que tenemos que ir uniendo con todo lo demás. ¿Cómo la hacemos? Podemos hacerla, la típica es con el mango del espejo, ¿ya? Eh, pero cuando pues el paciente nos ha comentado de que está recién traumatizado o que realmente le duele mucho el tocarse el diente y todo, pues podemos hacerla con el dedo para no mortificar tanto al paciente, ¿verdad? Si lo hacemos con el espejo puede ser que le causemos un dolor muy fuerte, ¿ya? Si realmente lo que nosotros necesitamos nosotros es confirmar que realmente sí le duele ahí donde él dice, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo con el dedo, darle un golpecito, ay sí, doctor, se me duele. Bueno, listo, ya
confirmado. Y siempre igual háganlo en varios dientes, ¿verdad? No se hace solo en el sospechoso, siempre tienen que comparar, ¿verdad? Y tratar de ver cómo está la respuesta de los demás. También pueden hacerla en dos formas, una percusión horizontal, que es obviamente en sentido, pues, digamos, perpendicular al eje del largo del diente, ¿ya? Y una percusión vertical. Usualmente, a veces lo que nos dicen los textos es que la percusión vertical nos identifica más inflamaciones a nivel del ápice del diente y la percusión horizontal nos identifica más inflamaciones a lo largo del periodonto lateral del diente, ¿ya? Entonces, pues es importante pues ver cómo estamos en ambas situaciones, ¿no? Y como le digo, a veces con el dedo es suficiente, o sea, puede ser un golpecito leve o presionar un poquito para confirmar que el paciente le duela, ¿verdad? Entonces, un golpe pues no tan rígido, ¿verdad? Tampoco se trata de romper el diente, ¿verdad? Pero sí es un golpe pues firme, ¿verdad? Firme y directo al borde incisal o a la cara oclusal del diente, ¿verdad? O a la cara bucal en caso sea una percusión horizontal, ¿sí? Entonces, ustedes ven acá, ¿verdad? Cómo se va haciendo en este videito. Podemos hacerlo, si el diente tiene varias cúspides, también cúspide por cúspide, ¿verdad? ¿Ya? Porque a veces eso nos ayuda a identificar, a veces en dientes multiradiiculares, hacia dónde está más ubicada esa inflamación, ¿ya? Y por último, el sondaje. El sondaje, pues básicamente, pues es como una sonda periodontal con la cual la introducimos para detectar bolsas, ¿verdad? Para detectar pérdidas de inserción, ¿sí? Nos determina realmente hasta dónde está esa inserción y qué tanto soporte periodontal tiene el diente, ¿ya? Podemos hacerla con la sonda tradicional de Williams, la sonda periodontal de Williams, para hacer el sondaje de bolsas, o la de Neighbors para el sondaje de Furcad, ¿verdad? Cuando pues un diente pueda tener un compromiso de ese tipo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Para confirmar casos de relaciones endoperiodontal,es decir, problemas endodónticos que están generando probablemente ya un daño también al periodonto, pues, o viceversa, problemas periodontales que puedan también llegar a generar un daño a la pulpa dental, ¿verdad? Entonces, eso se llama un problema endoperiodontal, cuando están ambas enfermedades combinadas, ¿verdad? O cuando tenemos fracturas verticales, que probablemente es el pedazo de información que más frecuentemente, el signo que más frecuentemente usamos para diagnosticar una fractura vertical, es que hay una sonda, perdón, un sondaje profundo en un punto específico del diente, no en todo el diente. Porque si es en todo el diente, estamos hablando de un problema periodontal. Pero si es una bolsa única en una parte puntual del diente, pues probablemente estamos ante una fractura vertical, ¿verdad? Entonces hay que tenerle precaución. Entonces, normalmente en periodoncia les enseñan que se sondea mesial, zona central y distal, pero el sondaje en endodoncia es diferente, es de corrido, o sea, vamos sondeando todo el contorno de esa inserción periodontal, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver acá cómo van y claramente la sonda va caminando a través de todo el surco, ¿verdad? Buscando si hay alguna pérdida de inserción en algún punto específico de ese periodonto, ¿verdad? Porque puede ser que pase esto, ¿verdad? Ustedes van sondeando y en un punto específico se les va toda la sonda completa, ¿ya? Como ven en la fotografía de aquí arriba. Y normalmente, como les digo, eso es un signo muy típico, muy clásico de un diente que pueda tener una fractura, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, ven en este caso, se fue la sonda acá, para confirmarlo levantaron un colgajo y cabal miraron toda esta línea oscura que ustedes ven en el centro de esa raíz, pues es una raíz que se fracturó, ¿ya? Y normalmente eso tiene muy mal pronóstico, ¿ya? Normalmente esto es casi sinónimo de exodoncia. De momento todavía no hay un tratamiento predecible y seguro para este tipo de entidades, ¿verdad? Entonces, una fractura casi siempre para en extracción, ¿verdad? Como ven acá, ¿verdad? Igual iban sondeando y en un punto se fue la sonda completa y pues básicamente aquí ya ven ustedes el diente extraído y confirmando que tenía eh, una extracción, ¿verdad? Pero una fisura, o una fractura ya en este caso, ¿verdad? Algunas pruebas adicionales, ¿verdad? Que podemos hacer también, que esto es una combinación, digamos, una prueba de mordida es una combinación entre una palpación y una percusión.
¿ya? Eh, pero que también son útiles. ¿Por qué son útiles? Porque a veces el paciente les dice, el paciente no le dice, así como me duele al percutirme el diente, ¿verdad? Realmente el paciente lo que les dice muchas veces es me duele al morder, ¿ya? Me duele cuando como y estoy masticando y ay, siento que me tengo que quitar la comida de ese lado y pasarme para otro lado porque me duele, ¿no? Entonces también podemos hacer lo que le llamamos pruebas de mordida, ¿ya? Formas de hacer las pruebas de mordida hay varias, ¿ya? Unas así como medio rústicas, como puede ser con un bajalenguas y ponerle decir, a ver, muerda, y obviamente el contacto del diente superior con el inferior, pues tratando de simular como que el bajalenguas sea un trozo de algo, de comida o lo que sea, ¿verdad? Pero pues la idea es hacer presión en ambas arcadas al mismo tiempo, ¿ya? Pero hay otras formas más fáciles, ¿verdad? Otros intentos han buscado hacerlo con el asentador de bandas o de coronas de, de odontopediatría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ponen la parte metálica del asentador sobre la cúspide que ustedes quieren evaluar y le piden al paciente que cierre y haga presión con el maxilar superior sobre eso, ¿verdad? También es otra forma. Y ustedes sí pueden ir corriéndolo y probando en varias regiones de los dientes, buscando cuál sea la donde molesta. Una de las que más me gusta a mí, bueno, este es otro aparato que sí lo venden específicamente para hacer pruebas de mordida, que se llama el Tooth Slot. Este es un aparatito donde pues tiene una parte donde hay un agujerito, una concavidad que sirve para encajar aquí la cúspide donde yo quiero ejercer la fuerza de mordida y del otro lado la parte superior es plana para que el maxilar componente pues haga la fuerza, ¿verdad? Entonces, eso es también una forma de hacer esas pruebas de mordida, pero decía que probablemente a mí la que más me guste es con algodón, con un rollo de algodón, con un hisopo, ¿ya? Porque puedo ser más puntual, puedo realmente ver dónde está haciendo la fuerza y ver dónde molesta, ¿verdad? Entonces puede uno ponerlo ahí y decir al paciente, muerda, haga fuerza, ok, molestó, no. Bueno, vamos a otro diente, ¿va? Y nos vamos corriendo hacia atrás o hacia adelante, dependiendo hacia dónde vayamos evaluando, hasta buscar el sitio donde, ahí me duele, ahí es donde yo siento que me incomoda, ¿verdad? Como pueden ustedes ver en este video. Ustedes en este video van a notar, por ejemplo, están haciendo una prueba de mordida con un hisopo, ¿ya? Se va poniendo en varios dientes, se dice al paciente que muerda, no, no me molesta. Miren la expresión facial ahorita de la paciente cuando muerde sobre el diente que le duele, ¿ya? ¿Notaron cómo se frunció el ceño y todo? Pues obviamente ahí es donde está el dolor, ¿verdad? Y entonces ya es otra pieza más del rompecabezas, otro pedazo de información que me puede servir para identificar cuál es el diente causante. Y también, definitivamente, una de las formas también más fácil de detectar es puntos de contacto prematuros, pues es hacer pruebas con papel de articular, ¿verdad? Y cada vez que nosotros veamos un punto de contacto alto y el paciente le duele al percutir ese diente, pues básicamente si todo lo demás nos está indicando normalidad y esa es la causa, pues ahí lo que tenemos es un trauma oclusal, pues, ¿ya? O sea, todos los dientes no marcaron, solo marcó ese diente cabal en sobrecarga y realmente todo mi demás diagnóstico no me indicó que había un problema pulpar. Entonces, realmente lo que estamos acá es ante un trauma oclusal y lo que hay que hacer es aliviar la oclusión, ¿ya? Y probablemente con eso el paciente regrese a su normalidad, ¿verdad? Pero como digo, por eso es importante el diagnóstico. Porque si no, yo digo, duele al morder, percusión positiva, este diente está enfermo, vengo de endodoncia, ¿no? Y a lo mejor no necesitaba la endodoncia, a lo mejor su solución era simplemente aliviar ese trauma oclusal, ¿verdad? Entonces, como le digo, conjugar todos los elementos, ¿verdad? Ahora, sí, obviamente duele al morder, duele al percutir, hago prueba de vitalidad negativa, veo que hay, qué sé yo, ya una zona edematizada, bueno, duele al palpar, pues ahí sí estamos, ¿verdad? Ahí sí tenemos un problema donde probablemente sí haya que recurrir a la endodoncia, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no podemos quedarnos con solo una prueba, como les dije, ¿verdad? Y finalmente, llego al examen radiográfico. De esto ya hablaron un poquito en las clases que tuvieron ya de radiografía, ¿verdad? Pero que básicamente mi intención de imponerlo acá, si ustedes se dan cuenta, está puesto al final de la clase, ¿ya? Y fue intencionalmente puesto al final de la clase.
¿Por qué? Porque sí vemos muy frecuentemente que hay una tendencia a querer diagnosticar con la radiografía. Es decir, a veces el paciente llega y ya llega con una radiografía que le han tomado en algún lado, o en la clínica donde fue, o qué sé yo, y realmente lo primero que uno ve es la radiografía. Antes ni siquiera de ver hacer la inspección general del paciente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que genera a veces que uno se condicione. A veces uno dice, vea, aquí le faltó un conducto de plano, por eso es que le duele, ¿ya? O qué sé yo, ¿verdad? O sea, ver cualquier otro elemento ya nos haga como querer y dar el diagnóstico solo con haber visto la imagen, ¿ya? Y realmente sí, lo correcto y lo que deberíamos acostumbrarnos es hacer todo el proceso diagnóstico, ¿ya? Y que la radiografía ya nos sirva únicamente para confirmar lo que yo he llevado armado de mi rompecabezas, ¿verdad? Es decir, ya voy teniendo toda la información paso a paso de todo ese proceso diagnóstico y esta última pieza me lo termina de confirmar. Bueno, sí, correcto, encajó perfectamente todo mi rompecabezas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el examen radiográfico pues ya tiene su utilidad, ¿verdad? Pero no al revés, ¿verdad? Porque cuando empezamos al revés, como digo, muchas veces nos va a confundir. Muchas veces nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Que donde vemos que puede ser algo malo, puede ser la causa del dolor del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si me voy quizá, voy a poner aquí de ejemplo la radiografía esta en medio de abajo, ¿ya? Lo estoy marcando aquí con mi puntero. Si ustedes ven esta radiografía de entrada, ustedes van a notar, lo primero que van a notar probablemente sea que arriba de esta primera premolar hay una lesión apical, una lesión radiolúcida, ¿ya? Y ustedes ven que hay una endodoncia que por lo mejor no cumple los estándares de calidad, ¿ya? Y entonces ustedes a lo mejor ya van encaminando a hacer todo su diagnóstico pensando en que el diente por el que el paciente llega y el paciente acude por dolor sea este. Sí, de plano aquí se le va a hacer un absceso y esto le está doliendo, le va a doler, ¿ya? Y no hacemos el procedimiento ya como tal, general, global, como lo dimos de haber hecho. Y a lo mejor si escuchamos al paciente y si nos hubiéramos puesto atención al motivo de consulta, tal vez hubiéramos escuchado en el momento en que nos dice, mire, es que fíjese que ahora últimamente cada vez que me tomo algo frío me duele, ¿ya? Entonces, ese pedazo de información muy probablemente me hubiera descartado que el dolor venga de este diente, a pesar de que tiene lesión, ¿ya? Y ese pedazo de información muy probablemente me hubiera hecho buscar, reproducir la queja del paciente, ver como una prueba de frío realmente cuál es el diente que está respondiendo al frío. Y muy seguramente este que ya tiene endodoncia no va a estar respondiendo al frío, porque no tiene una pulpa, ¿ya? Pero a lo mejor si ustedes son un poco más acuciosos y ven este primer molar, ven que tiene ya una gran caries distal, ¿ya? Y a lo mejor ese sea el diente que tenga una respuesta positiva aumentada al frío. Y entonces, el diagnóstico de este diente, pues obviamente va a ser que tiene un problema pulpar y que requiere probablemente una endodoncia, ¿ya? Y entonces, si yo vengo y me enfoco en el otro, que es el que yo aparentemente vi por la radiografía y fue lo que me engañó, pues voy a repetir esto, que pues no está mal porque obviamente sí tiene un problema ese diente, pero no era el motivo de consulta o no era la causa de la molestia del paciente. Entonces ustedes van a venir, van a hacer esto, pero el paciente al día siguiente, a los 2 días, le dice, doctor, me sigue doliendo. Y doctor, me sigue doliendo. Y entonces ustedes de ahí empezar a perder su objetividad y decir, mire, de plano va a tener que hacer una cirugía para quitar este granuloma de aquí arriba, ¿ya? Y se meten a hacer más cosas cuando realmente no están poniendo atención a la causa y no están haciendo su procedimiento de diagnóstico, ¿ya? Entonces, como les digo, la radiografía, lo ideal es que sea hasta el final y que les sirva para confirmar, ¿verdad? Lo que su examen ya les ha dicho, ¿verdad? No traten de quitarse esa maña de evaluar únicamente con radiografías, ¿verdad? Entonces, en la radiografía, ¿ustedes qué pueden ver, ¿verdad? O sea, realmente ustedes pueden terminar de conjugar la información que el paciente les ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente nos dijo, doctor, fíjese que es que me están haciendo, me van a hacer un puente para poner mis dientes, pero a la mire, después de que me prepararon y que me pusieron
profesionales me ha quedado mucho dolor, ¿verdad? O sea, y entonces pues ustedes ya, después de hacer todas sus pruebas y confirmar que sí, que el diente tiene una respuesta positiva aumentada y todo lo demás, y ya, bueno, sí, va, es que mire, sí, la verdad es que está ya la pulpa dental quedó muy cerca del corte y muy probablemente pues por eso es que está doliendo, ¿no? O confirmar que no es realmente que sea por proximidad, sino que a lo mejor sea porque el provisional está mal adaptado, ¿ya? Entonces puede ser que la respuesta pulpar se esté dando porque hay una filtración, ¿ya? Entonces obviamente eso va a doler. Entonces todo ese tipo de información les puede ayudar a discernir cuándo hacer una denuncia y cuándo no, ¿verdad? Aquí es obvio, aquí tenemos, por ejemplo, un diente con una restauración que ya tiene filtración, que está en contacto con cámara pulpar y que tiene sus lesiones apicales, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo lo que hubiera esperado es que todo mi proceso diagnóstico probablemente le hice las pruebas de vitalidad y sensibilidad y todo este diente, y las pruebas de sensibilidad dieron negativas, ¿ya? Y le hice probablemente prueba de percusión medio positiva, ¿ya? Y entonces yo cuando vengo y tomo la radiografía, bueno, sí, de plano, sí, tiene sus lesiones, ya, es compatible, pues, o sea, todo lo que he diagnosticado con la imagen que estoy teniendo, ¿verdad? Y así, pues, muchas cosas, ¿verdad? También es importante con las radiografías y que lo hablaron en la clase, obviamente que no se basa uno únicamente también en una sola radiografía. Porque ustedes acá en esta sola radiografía, pues podrán decir, sí, es que aquí hay una caries mesial de este segundo molar, ¿ya? Y pues obviamente, muy probablemente ese es el diente que le está doliendo, ¿verdad? Pero para ver caries proximales, siempre la mejor radiografía es una radiografía de mordida. Esa radiografía de aleta mordida nos refleja mejor la extensión de esas lesiones proximales, ¿verdad? Y en este caso, ustedes, por ejemplo, si ustedes se hubieran quedado solo con esta imagen, a lo mejor decir, era este diente el causante, pero si ustedes ven acá, esta segunda premolar también tiene una caries grande hacia distal, ¿verdad? Si ustedes hubieran hecho su diagnóstico completo y no se basan solo en la radiografía, a lo mejor desde antes de tomar la radiografía, ustedes ya estaban sospechando más del premolar que del molar, ¿sí? Pero si ustedes se van directa de inicio a esta radiografía, todo su esfuerzo de diagnóstico probablemente va a querer estar encaminado a confirmar que este molar es el causante del dolor. Y debe ser al revés. O sea, ustedes hagan su esfuerzo de diagnóstico a tratar de buscar dónde está el problema y lo confirman con la radiografía, ¿ya? Aquí hay otro caso similar, ¿verdad? Si ustedes ven esta radiografía de entrada, lo más probable es que sus ojos se vayan a esta molar de acá, ¿ya? Y decir, pues, ¿cómo no le va a doler si miren la destrucción que tiene, la pulpa expuesta, ya tiene lesión acá, y bueno, sí necesita una endodoncia y qué sé yo, corona y todo lo que le vende uno a los pacientes, ¿verdad? Pero pues, si hubiera hecho todo el procedimiento diagnóstico, a lo mejor hubiera encontrado que en este caso la causa del dolor del paciente era este premolar, ¿ya? No quiere decir que este no necesite tratamiento, seguro lo necesita, pero lo que voy es que no le estoy resolviendo el problema al paciente. Si de entrada me hubiera ido a este diente y mi proceso diagnóstico, si lo hubiera hecho bien, me hubiera indicado que el diente que está generando la molestia, por ejemplo, es este, ¿ya? Entonces, como le digo, esa es la importancia del diagnóstico, realmente ser certeros y ser más precisos en lo que está haciendo. Entonces, aquí en este caso era este el diente, se resuelve el problema y obviamente ya después se le platica al paciente, se le dice, mire, tenemos que ver qué hacemos con este diente, pues. ¿Ya? Ya el paciente no se puede quedar así tampoco, ¿verdad? Pero ya una vez el paciente ya esté sin dolor, ya esté comiendo tranquilo, ya esté con menos estrés en él, ¿verdad? Otra cosa importante de las radiografías que también nos puede identificar cuando ya son algo avanzadas, algunas fracturas verticales, como las que vimos donde la sonda se iba completa, ¿verdad? Y uno de los signos también clásicos en radiografía para poder confirmar esto es cuando la zona, la lesión apical no es redondita como usualmente suele ser alrededor del ápice, sino que es en forma de U, ¿verdad? O sea, realmente en forma U se le habla porque sí está obviamente a nivel apical, pero se continúa como hacia la parte cervical de los dientes, ¿verdad? Entonces, ese tipo de lesiones usualmente pues lo que nos vamos a encontrar es que tengamos una fisura y una fractura y que por lo tanto, pues el pronóstico, como les decía, de hoy por hoy pues, sigue siendo
sigue siendo malo, ¿verdad? Realmente no tenemos un pronóstico bueno para las fracturas verticales. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, ¿cómo diagnosticamos una fractura vertical? Solamente el signo típico, obviamente, es el paciente se queja al morder, o sea, al morder me duele, ¿ya? Cuando evaluamos y hacemos todo el diagnóstico, nos encontramos muy probablemente que estamos ante un paciente bruxista, ¿ya? Hoy por hoy el bruxismo es una entidad que se está viendo cada vez más frecuentemente. Probablemente el estrés esté condicionando que veamos hoy más bruxismo que antes, ¿ya? Y esos pacientes bruxistas usualmente tienden a quebrar dientes, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de ellos, ¿verdad? O dientes que la endodoncia fracasa, ¿verdad? O sea, realmente ustedes hicieron una endodoncia, estaba el diente, pues, digamos, una endodoncia normal, ¿verdad? Que no dijeron nada súper complicado y que al cabo del tiempo la ven que está fracasando, que tiene su lesión y que esa lesión, pues, como le digo, puede ser que haga esa forma de U, pues al final esto, pues, puede ser que sea una fractura vertical, ¿verdad? Eh, puede ser que también tengan defectos periodontales persistentes, es decir, una bolsa periodontal que no sana, que no sana, que no sana, pues a lo mejor sea una fractura. Y restauraciones que se caen. Normalmente estos dientes con el común, casi que el común denominador de los dientes con fracturas verticales que son dientes a veces con endodoncia y restauradas con algún tipo de poste, ¿ya? Y normalmente cuando el paciente llega a la consulta, a veces llega con la pieza, con la corona, con todo y el poste de cementado, ¿verdad? Y entonces uno la ve y aquí, ¿por qué se habla de cementado con todo y poste, ¿verdad? Y no solo la corona. Y usualmente, pues puede ser que la causa sea que tenga una fractura vertical. Entonces, para identificar una fractura vertical, pues ya hablamos de las pruebas de mordida, ya hablamos de la radiografía, ya hablamos del sondaje, que perdón, se me olvidó colocarlo acá. Y también otras formas de confirmarlo es colocando algún colorante para teñir la estructura dental y ver si realmente se ve alguna fisura. Y a través de la transiluminación, ¿verdad? Que son pues pruebas complementarias. Entonces, la tinción básicamente va así. Este es un caso bien común, bien curioso. O sea, esta segunda molar, ¿ya? Si ustedes la ven, ustedes dirán es una molar entera, pues, o sea, no tiene caries, no tiene una restauración súper pequeñita, que era un pit bucal de amalgama, ¿ya? O sea, ni siquiera es oclusal, es un pit bucal de amalgama, ¿ya? Pero ustedes dicen, miren, ¿por qué tiene lesión? Tiene lesión apical en la raíz distal. Y vemos también cómo la pulpa se ha retraído. O sea, esta pulpa aquí no está normal. No está como una pulpa que tiene sus dos cuernitos normales, ¿verdad? Sino que es una pulpa que se ha retraído acá, ¿ya? Entonces, proceso de diagnóstico, prueba de italiano respondió, pues duele a la percusión, sí, duele al morder, bueno, todo, bueno. Diagnóstico, dijeron necrosis pulpar y una periodontitis apical, bueno, ya vamos a ver todos los títulos que le podemos dar a estas patologías. Y pues dijeron, bueno, tratamiento de endodoncia. Y cuando hicieron su cavidad de acceso para llegar a esta cámara pulpar, se encontraron con que había una fisura, ¿ya? Entonces, usted la pueden colorear o teñir con azul de metileno, que es el colorante más común que usamos, y esto pues nos va a marcar que sí, en efecto, hay una fisura, no va a ser más evidente, va a ser más fácil pues identificarla y confirmar, y que básicamente esto pues al final terminó en una exodoncia porque pues básicamente la raíz estaba quebrada, ¿ya? La corona y se continuaba hacia la raíz, ¿no? Entonces esos son elementos que hay que tomar en cuenta para pues confirmar pues las fracturas, ¿verdad? Bueno, termino con esto, que son pruebas especiales, le llaman los textos o los libros de texto, que son pruebas donde ya son los últimos recursos que tenemos como para tratar de establecer cuál es un diente que tiene problema, ¿ya? Porque hay veces donde, por ejemplo, todo nuestro procedimiento diagnóstico no fue concluyente. Es decir, no estoy seguro, a pesar de todas las pruebas que hice, unas me dijeron que sí, otras que no, si el diente tiene vitalidad o no, ¿ya? Creo que ese diente está necrótico, pero no estoy seguro, ¿ya? Entonces, una de las pruebas que se hace para determinar si hay o no hay vitalidad o sensibilidad, es el test de la cavidad, ¿ya?
El test de la cavidad consiste en hacer una perforación sin anestesia en ese diente hasta llegar a dentina. Es decir, con una fresa, ustedes vienen y empiezan a hacer una cavidad en el diente y al llegar a dentina, pues obviamente pueden encontrarse dos resultados. Uno, que el paciente sienta, tenga o dé el brinco de que sintió o que tuvo algo de molestia. Entonces ahí ustedes dirán, ah, no, sí, este diente sí tiene sensibilidad. Ya, entonces no es compatible con mi diagnóstico que yo decía que yo pensaba que era una necrosis, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden tener todavía esa última información, ¿verdad? De que si estaba vital o no estaba vital el diente. ¿Ya? Si ustedes siguen perforando y no duele, no duele, no duele, y caen en cama pulmonar y no dolió, pues básicamente ahí sí confirmaron que el diente pues no tenía ya vitalidad, ¿verdad? Entonces pues digamos ya podrán proceder con su endodoncia, ¿sí? Pero pues saber un poco realmente, como les digo, es un último recurso, no es común ni normal que se haga, la verdad es que todo nuestro procedimiento diagnóstico bien hecho, la mayor parte de veces nos va a dar la información suficiente para diagnosticar un caso, pero como les digo, hay casos a veces así, muy, muy raros, muy eventuales en que llegamos a necesitar hacer un test de esto, ¿verdad? Del otro lado tengo la anestesia selectiva, ¿ya? Y esta es otra prueba diagnóstica cuando a veces el paciente está muy confuso y nos desorienta también a nosotros sobre la región donde le duele. Sobre todo esto es más efectivo y suele ser más común de utilizar cuando hay un dolor irradiado y difuso que el paciente lo siente en el maxilar superior y la causa está en el maxilar inferior o viceversa. ¿Sí? No es raro, la verdad es que más de alguna vez lo van a notar, de un paciente que dice, doctor, me duelen estas muelas de arriba, ¿ya? Y ustedes evalúan todas las muelas de arriba y las ven sanas, pero cuando se percatan de las muelas de abajo, ven alguna muela enferma ahí. Y ustedes hacen sus pruebas de sensibilidad y todo su procedimiento diagnóstico, y realmente ahí es donde encuentran una pulpitis. Y entonces, usted dice, mire, señor o señora, el problema es este diente, ¿no? No, doctor, ¿cómo va a ser si a mí me duele arriba? Sí, pero es que no, doctor. Y realmente el paciente se resiste, o sea, doctor, usted me va a trabajar donde no es y no me voy a hacer con la molestia y solo voy a gastarle por gusto, no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí es donde puede ser útil hacer una prueba de anestesia selectiva. Es decir, bueno, mire, le voy a anestesiar el diente que yo creo que es. ¿Sí? Y me dice si se le quita el dolor. Entonces vienen ustedes, hacen un bloqueo del diente, del maxilar inferior, que si ustedes creen que ese es el culpable, y el paciente dice, doctor, se me quitó el dolor. Ya ve, ¿y usted me anestesió el otro? No, yo le anestesié el que yo creo. Y entonces, bueno, entonces ahí el paciente ahí como que, bueno, ya confía, ya cree que en realidad sí ese es el diente y ya se puede tratar, ¿verdad? Pero realmente ese es un recurso también, pues, que nos ayuda a discernir cuando tenemos un dolor demasiado irradiado y que no tenemos un origen claro de dónde está viniendo, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya sospechamos a través de nuestro diagnóstico que puede ser esa pieza, pues anestesiarla y confirmar si se quita el dolor. Si se quita el dolor, pues están pues ya con una certeza mayor de que el diente causante es ese y lo hacen, ¿verdad? Y finalmente la transiluminación, que es una prueba que nos ayuda ¿cómo se llama? A ver fracturas, ¿verdad? Coronoverticales o a veces caries. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Bueno, eso es un test de la cavidad. Normalmente el test de la cavidad no se hacen dientes intactos, o sea, usualmente en donde solemos necesitar hacerlos son dientes que tienen restauraciones muy grandes, porque a veces pues son esos los dientes donde nos confunden si está vital o no, ¿verdad? Como este de aquí abajo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos perforando, vamos rompiendo esa amalgama y llegamos a dentina y ahí el paciente nos indicará al llegar a dentina si sintió o no sintió. Si no sintió y llegamos hasta pulpa y no sintió, porque en plano estaba necrótico, ¿verdad? Y entonces ahí no hay problema. Sin anestesia, ¿verdad? Esto se hace sin anestesia. ¿Ya? Si siente, pues obviamente, entonces ahí decimos no, ese no es el problema. Y la transiluminación, pues ustedes van con una sonda avanzando y ustedes ven cómo la luz pasa de lado a lado. O sea, normalmente ustedes ven cómo un diente sano se transluce, ¿ya? Pero ¿qué pasa con un diente enfermo o un diente con una fisura, por ejemplo?
Entonces le hacen una transiluminación a un diente con una fisura y la luz no pasa hacia el otro lado. Se sale la luz llega la luz hasta el punto donde está la fisura. Entonces ahí también es un factor que les puede ayudar a diagnosticar una fractura vertical, ¿verdad? ¿Sí? Y la anestesia selectiva, como les digo, para discernir entre dolores superiores o inferiores. Bueno, ya a manera de conclusión, pues básicamente el mensaje que les quiero dejar es que es bien importante escuchar al paciente, bien importante ponerle atención a ese motivo de consulta, ¿verdad? Y a esa queja principal del paciente, y que sean muy minuciosos y que hagan sus exámenes clínicos de forma sistemática, o sea, no se salten nada. Siempre más de algún pedazo de información van a obtener en todo que les va a ayudar a llegar a su diagnóstico. El primer punto clave de todo el proceso de diagnóstico es establecer si el dolor es de origen dental. La mayor parte de veces lo va a hacer, pero siempre va a haber alguna parte de eso que, qué sé yo, puede ser una neuralgia, puede ser una sinusitis, puede ser algún otro factor, algún trastorno temporomandibular, ¿ya? Que sea el que esté causando el dolor, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra labor como odontólogos es estar seguros y confirmar que el dolor sea de origen dental o no para ver si se refiere con el especialista indicado, ¿verdad? Si es dental, ¿verdad? Tenemos que ser también muy precisos en determinar cuál es el diente que le está causando el dolor, ¿ya? Entonces, tratar de ver que si es esta molar, si es la otra, si es el diente de arriba, si es la abajo, o sea, tenemos que estar pues lo más seguros posibles antes de tocar el diente, ¿verdad? Y la forma de poder estar lo más seguro posible es reproduciendo la queja principal del paciente, ¿ya? El paciente dice, me duele con lo frío, pues busquen reproducir esa queja, pónganle frío. Y vean, cuando encuentren el diente que más le duele con frío, ese es el problema, ¿ya? Así es. Y que ninguna prueba es concluyente por sí sola, como digo, o sea, ni siquiera la radiografía, pues, ¿ya? O sea, todas las pruebas tienen que complementarse, todo tenemos que conjugar toda la información y pues al final pues ya tendremos el resultado global y podemos englobar nosotros en nuestro diagnóstico, ¿verdad? Bueno, con eso voy terminando. Quiero tomarme todavía estos últimos 5 minutos para explicarles el trabajo de grupo que tenemos que hacer. Si ustedes entran a la plataforma eh, del curso de la facultad, donde está el curso de endodoncia, ustedes van a encontrar que en el área de participantes, si ustedes acá le ponen entre todos los usuarios, búsqueda por grupos, ¿ya? Ustedes pueden buscar, por ejemplo, aquí va a aparecer ya grupo 1, 2, 3 y 4 en la sección A. En la sección B va a aparecer el grupo 4, 5, 6 y 7. O sea, son 7 grupos en total, ¿ya? El único grupo que es mezclado de alumnos de la A y de la B es el grupo 4. O sea, el grupo 1, 2 y 3 son todos de la A. El grupo 4 es una parte de la A y una parte de la B. Y el 5, 6 y 7 son todos de la B, ¿ya? Cada grupo tiene aproximadamente, si yo pongo por ejemplo aquí grupo 1 y le doy a aplicar filtros, voy a notar que en este grupo está Rita Aguilar, Helen Alvarado, Catherine Álvarez, bueno, y más o menos un total de 9 personas. Creo que este es el tamaño que tienen casi todos los grupos, 9 integrantes, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí todos esos integrantes me parece que son grupo 1, ¿ya? Y acá, pues si voy al grupo 2, pues también puedo ver quiénes están en el grupo 2, ¿verdad? Y aquí aparecen Jocelyn Gómez, Oscar Hernández, Cristina Jacú. Bueno, y aquí están todos aquí, ese grupo 2, ¿verdad? Entonces, para que se vean y se identifiquen y busquen en qué grupo están, ¿verdad? Pues esa es la primera parte de lo que tienen que hacer para poder completar esta tarea. La tarea se está subiendo también al portal, ya la van a encontrar ahí, que es esto que dice acá. Es el primer trabajo de grupo de patología pulpar y periapical. Em, Básicamente, no lo voy a leer todo, ustedes ya lo podrán leer básicamente en su casa hoy en la tarde. Pero lo que sí quiero aclarar es un poco esto. El trabajo consta de 3 partes. La primera parte es una investigación y exposición en clase de una patología por grupo. Es decir, acá abajo tengo 7 de las patologías pulpares, o sea,
empezando por una pulpitis reversible, una pulpitis reversible asintomática, la reversible asintomática, bueno, y ahí todos esos nombres que ustedes pues realmente lo que tienen que hacer es investigar qué es cada uno, ¿ya? Eh, hay un documento que también está subido en el portal donde están descritas cada una de esas entidades, ¿ya? Donde están descritos, pues, en qué consisten, cómo se identifican, cómo se diagnostican y demás, ¿verdad? Entonces, realmente se pueden basar mucho en eso, ¿ya? Y la idea que esto, pues, cada grupo haga una exposición en clase de la patología que le tocó. Esa exposición, como dice acá, básicamente dice que contarán con un tiempo mínimo de 5 minutos o un máximo de 10 minutos por grupo. Es una exposición corta. Realmente no quiero que sea una clase de pulpitis reversible, sea una clase de 2 horas, no. O sea, una exposición es de 5 a 10 minutos, ¿ya? Por cada uno de esos grupos, ¿ya? Y que para lo cual, pues, obviamente pueden usar ese material de referencia y si tienen alguna duda, pues, contactarnos a cualquiera de nosotros de los docentes, ¿verdad? Em, entonces, pues, aquí aparecen los del grupo 1, ¿verdad? Para las patologías pulpares, ¿ya? Porque los vamos a dividir en 2, patologías pulpares, los 7 grupos, cada uno tiene su patología, y las patologías periapicales también, cada uno de los 7 grupos tiene la patología que tienen que abordar. Por razones de ser más eficientes y que podamos, pues, como enfocarnos un poco mejor y porque son grupos de 9 personas y realmente ponernos de acuerdo a 9 personas para poder hacer una tarea a veces es difícil, yo les sugiero, y eso es una recomendación, pero ustedes verán cómo lo hacen, que dividan su grupo en 2, ¿ya? Entonces, el grupo 1, la primera parte de ese grupo, haga la parte de la patología pulpar y la segunda parte de ese grupo hagan la parte de la patología periapical, ¿ya? Es decir, de los 8 o 9 que hay en el grupo, 4 hacen el tema de la patología pulpar y el restante hace la patología periapical, ¿ya? Entonces, lo que necesito que hagan es algo muy simple. Voy a regresar aquí a la presentación y van a hacer lo siguiente, más o menos de 4 a 5 diapositivas, no necesitan más, donde, por ejemplo, yo voy a poner aquí el ejemplo de la pulpa sana, ¿ya? No me metí a ninguna de las patologías para no robarles su tarea. Y la primera diapositiva que deben de tener es una breve definición. ¿Qué es una pulpa sana? Es el diagnóstico que se le da a aquellas piezas dentales que no muestran signos o síntomas de daño pulpar, son asintomáticas y sin presencia de inflamación o infección. Ya, o sea, es una definición simple, ¿ya? La primera diapositiva. La segunda diapositiva, hallazgos subjetivos o los síntomas que esa patología pueda presentar. Como aquí estoy ante una pulpa sana, esta no tiene ningún síntoma, es asintomático, ¿ya? Entonces, si ustedes, bueno, si tienen ustedes una pulpitis, pues entonces dirán, es dolorosa a tal estímulo, dolorosa de tal forma, o palpitante, o qué sé yo. O sea, ya ustedes buscarán en qué consiste cada uno. La siguiente diapositiva serían los hallazgos objetivos, signos clínicos y radiográficos que tienen. O sea, realmente lo subjetivo, lo que el paciente nos dice que siente, los objetivos es lo que nosotros vemos, ¿ya? Lo que los signos clínicos me dicen y la que la radiografía me dice. Entonces, ¿qué puedo ver yo en un diente que tiene una pulpa sana? Usualmente va a ser un diente que no tiene caries, un diente que no tiene restauraciones deficientes, en la radiografía una pulpa que no tiene lesiones radiopacas en su interior, signos de absorción interna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero en este caso, digamos que es pulpa sana, pues, digamos, pues son los signos clínicos y radiológicos que yo vería en una pulpa normal, pues. La cuarta diapositiva es la respuesta a las pruebas de sensibilidad, ¿ya? Es decir, ¿cómo responde una pulpa sana? Pues al frío positivo normal, al calor positivo normal, al eléctrico similar intensivo y así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto sería, pues, el ejemplo de la pulpa sana, pues cada uno con su patología tendría que explicarnos qué respuestas podría obtener a sus pruebas de sensibilidad. Y la última es una bien simple, es la diapositiva donde ponen el tratamiento. ¿Qué tratamiento requiere una pulpa sana? Pues ninguno. Pues si no tiene patología, pues no hay que hacer nada. Pero si ya tiene una pulpitis reversible, ¿qué tengo que hacer? Si tiene una pulpitis irreversible, ¿qué le tendría que hacer? ¿Ya? Si tengo una reabsorción interna, ¿qué le tendría que hacer? ¿Verdad? Entonces, esa es la tarea. Son 5 diapositivas, como le digo, realmente no es una tarea larga, por eso le digo que las exposiciones tienen que ser de 5 minutos mínimo a 10 máximo, ¿verdad? Para que nos dé tiempo pasar todas, ¿verdad? Porque si todas nos tardamos 10 minutos, si son 7, estamos hablando que
los 90 minutos de clase nos vamos a llevar 70 solo en exposiciones, ¿verdad? Pero la idea es que vayan entre 5 y 10 para que nos dé tiempo comentar, nos dé tiempo eh, complementar alguna información que se les haya podido pasar, ¿verdad? Entonces, Doctor, disculpe, ¿será que ¿sí? puede regresar a la diapositiva 1 y 2 de lo que tenemos que hacer? Sí, con gusto. La 1 es una breve definición y la 2 son los hallazgos subjetivos. Gracias, La doctor. 3, los objetivos. La 4, la respuesta a las pruebas de sensibilidad. Y la 5, el tratamiento. Amigos, 5 diapositivas puede que tengan suficiente para presentar cada uno su patología, ¿verdad? Entonces, una clase vamos a usar para hablar de todas las patologías pulpares y otra clase vamos a utilizar para hablar de todas las patologías periapicales, ¿ya? O sea, como les digo, esos serían los 2 siguientes periodos de clase, ¿verdad? Luego, el tercer siguiente periodo de clase, vamos a usarlo para resolver casos clínicos. Les vamos a proveer unos casos clínicos que ya se los voy a pasar. Y no sé realmente qué día va a caer, porque creo que todavía no hay calendario. No sé, Miguel, si ya lo tenés o no, pero el día siguiente... Perdón, doctor Muñoz, todavía no tenemos calendario. En estos días nos van a pasar la programación para las siguientes semanas después del día 21. Pero cuando yo lo tenga, se los paso. Ya cuando tengamos, pues ya sabremos. Cuando hacemos eso, va a ser una actividad, un poco más como dinámica entre todos, tratando de aportar un poco respuestas y qué pensarían en un caso, cómo lo ven, qué creen que es, qué puede ser lo que está doliendo. Y bueno, ahí vamos a tratar de mantenernos todos activos. Y la última parte de la tarea es completar estos cuadros. Yo sé que obviamente cada grupo se centró en una patología, ¿verdad? Digamos, los del grupo 1 pues saben bien que es la pulpitis irreversible, pero la idea es que sepan de todas, pues, y no solo de esa, ¿verdad? Entonces, la idea es que completen este cuadro que está acá, ¿verdad? Entonces dice que es una pulpitis irreversible, que hallazgos subjetivos tiene, que hallazgos objetivos tiene, que respuesta a las pruebas de sensibilidad, que tratamiento. Son prácticamente las mismas diapositivas, pero obviamente que cada uno las va llenando. Estos son de forma individual. ¿Y por qué de forma individual? Porque quiero que le quede a cada uno su trabajo. Pues al final de cuentas que cada uno tenga su guía personal de qué consiste cada patología, ¿verdad? Y entonces aquí están todas las patologías pulpares y todas las patologías periapicales. Y este cuadro pues tiene fecha de entrega el 28 de abril, ¿ya? Porque yo creo que para esa fecha ya hemos pasado las 2 exposiciones de cada uno de todas las patologías pulpares y periapicales, ¿verdad? ¿Cómo va a ser evaluado esto? Pues la presentación de la patología pulpar y periapical que cada grupo va a hacer en clase es un punto. La resolución de los casos clínicos que vamos a pasar también es un punto. Y la entrega de estos cuadros es un punto, ¿verdad? Entonces, los cuadros son los únicos que son de forma individual, ¿verdad? Esos sí son de individual y los van a subir a la plataforma y se va a habilitar un espacio ahí para que los puedan subir. Y los demás, pues, son las presentaciones en clases que vamos a hacer de los grupos, ¿verdad? Eso es una nota grupal. Y las discusiones de los casos, que también es una nota global ahí para los grupos, ¿ok? Y eso les da los 3 puntos de zona que están involucrados en este tema de diagnóstico, ¿ok? Según calendario, nos tocaría ya mañana la clase de patología pulpar. Yo creo que les da tiempo a hacerlo, realmente no debería tomarles mucho tiempo. Ustedes, pues yo esperaría que pudiéramos mañana hacerlo, ¿verdad? Pero no sé qué piensen. Eh, No creo, doctor, la verdad. ¿Cómo? La verdad no creo que podamos tenerlo para Bueno, mañana. hagamos algo. Yo les sugeriría que utilicemos el periodo de clase de mañana para hacer el trabajo, ¿ya? Júntense con sus compañeros. Si tienen necesidad de contactarnos, pues igual nos avisan, ¿ya? Y pues no necesitan juntarse en ninguna casa, pues pueden hacer una reunión virtual entre los 4 o 5 que van a trabajar cada una de esas patologías y aprovechen el periodo de mañana para hacerlo. Y entonces, pues ya entonces la otra semana hacemos las presentaciones. ¿Les parece? Sí, está bien, doctor, gracias. Doctor, disculpe, es que estaba escuchando entrecortado. ¿Qué dijo que íbamos a hacer mañana? Así rapidito, disculpe. Pues que aprovechen el periodo de clase para juntarse con su grupo,
¿verdad? Y empezar a trabajar en la patología que les tocó exponer, ¿verdad? Y entonces así, pues preparan esa presentación y ya la otra semana en el periodo de clase que nos toque, pues ya hacemos las presentaciones, ¿verdad? Ah, bueno, ojalá la otra semana Sí. sería exponerlas y mañana pues preparar las diapositivas. Eso Sí, resume. igual como les digo, si necesitan, tienen dudas, tienen algo, pues ahí escríbanos, pónganos un mensaje o algo para tratar de apoyarlos y colaborarles, ¿verdad? Y yo creo que Miguel, no sé si cada grupo tiene un docente que está también asesorando, ¿verdad? Sí, correcto. Cada grupo tiene un docente. Ahí está en el WhatsApp del grupo de endodoncia, igualmente en el grupo de profesores. Solo tal vez que en el grupo de WhatsApp, por favor, uno de cada grupo me diga quién es el coordinador de cada grupo para mandarle el contacto de su docente por WhatsApp. Entonces, que cada grupo escoja un coordinador y ponga en el grupo de WhatsApp quién es el coordinador, por favor. Gracias, doctor Muñoz. Muy Doctores, bien. una pregunta. Sí. Por lo que estoy escuchando, el parcial ni señas entonces, ¿verdad? No hay fecha programada ni algo por el estilo que podamos saber nosotros como estudiantes. Perdón, sí. ¿Quién hablaba, perdón? Le habla Joao, doctor, mucho Sí, gusto. perdón, Juan Vega. Sí, ya te estoy viendo. Sí, fíjate que de UDEA por el momento nos está diciendo que la segunda semana de mayo va a ser el examen, probablemente. Y va a ser presencial. Lo más seguro es que va a ser en el CUM. Nos tienen que coordinar en qué salón del CUM va a ser el examen presencial. E igualmente, probablemente el martes 25 de abril, probablemente el otro martes, haya una reunión también en el CUM con todos los estudiantes para hacer una reunión presente de endodoncia, pero eso está por confirmar. Yo les confirmo a los docentes y a los estudiantes si sí va a ser el martes de 8:30 a 9:30. Y regresando a la pregunta, el examen probablemente puede ser la segunda semana de mayo y va a ser presencial, probablemente en el CUM. Gracias. Gracias, doctor, muy amable. ¿Y los temas, perdón, son desde el principio hasta ahora o todavía tenemos más temas por aprender para que No, entren Juan. en el examen? Para el primer examen son los temas del primer módulo, que eso ya lo tienen ustedes, que ya lo terminamos. El segundo Sí, ya. parcial, sí, sería lo del módulo número 2 que todavía estamos trabajándolo, o sea, se están dando las clases del segundo módulo. O sea que del primer módulo sí ya tienen los temas ustedes, que es el primer parcial, solamente. Le agradezco mucho, doctor. Doctor, buen día. Una consulta. Entonces, los laboratorios también van a comenzar ver. ahorita en mayo. Pues sí, mira, teóricamente sí, en mayo van a comenzar, estamos por confirmar el lugar. Teóricamente, esto no es oficial, va a ser en Gil de la zona 10. Ahí van a ser los laboratorios de endodoncia. Pero nos tienen que confirmar, ¿verdad? Pero ahí es teóricamente donde los vamos a realizar. Gracias, doctor. Ok. Bueno, eso sería todo. Si no hay ninguna duda, pues ahí quedamos pendientes si necesitan alguna asesoría con nosotros y pues nos vemos entonces la próxima semana. Saludos, feliz día a todos. Está bien, muchas gracias. Buen día, doctor. Gracias, doctor.